¿Cómo están? Bendiciones para todos. Bendiciones a todos mis hermanos, hermanas, toda la gente que me está escuchando ahora. Un gusto como siempre poder volver a conectarme con ustedes y tener este tiempo de compartirles esta palabra. A todos los que hace tiempo que no me ven, les mando un saludo, un abrazo fuerte. Aquellos que nos estamos viendo un poco más seguido ahora con estas flexibilizaciones, bueno, lindo poder compartir con ustedes también este tiempo y le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir esta palabra y estas enseñanzas. El miércoles pasado estuvimos viendo ya una introducción de este tema que vamos a ver hoy. Y el próximo miércoles también, bueno, los próximos 3 miércoles van a ser las últimas charlas que vamos a dar con respecto a esto. Recuerden que los domingos estamos a las 11 de la mañana también transmitiendo las reuniones y después en la iglesia nuestro tiempo de oración a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7 en el horario que te quede más cómodo para ir o que ya tengas asignado para ir. Y también hoy martes, los martes tenemos nuestra escuela bíblica, pero vamos a tomarnos unas vacaciones ya a partir de la próxima semana, ¿sí? Vamos a tener un tiempito de descanso y volveremos próximamente con nuestras clases bíblicas, ¿sí? Pero de todas maneras tienen todos los videos allí grabados, puestos para que ustedes puedan seguir todas nuestras enseñanzas y si se han perdido algo, bueno, tienen todo allí grabado para que puedan participar, compartirlo y ser parte de todo esto que estamos haciendo con la iglesia para servirles y para ayudarles a conocer más del Señor. Antes de entrar en el tema, en este día me gustaría hacer una pequeña oración para que aquello que enseñemos sea la guía del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más estamos compartiendo tu palabra. Pedimos tu sabiduría, tu gracia, tu presencia, tu verdad, Señor, que venga a nuestras vidas para edificarnos, para hacernos libres de la esclavitud, para traer libertad y transformación en nuestra vida. Señor, tu palabra trae cambio de mente, de corazón, y eso es lo que necesitamos y esperamos hoy en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, estuvimos dando algunas enseñanzas y enseñando un poquito con respecto a todo lo que la Biblia habla, por supuesto un pantallazo muy rápido de lo que la Biblia enseña con respecto a la economía y al dinero. Y hoy quiero entrar en un tema específico para que podamos entender algo muy importante que lo he aprendido a través de los años. Uno de los problemas que yo creo que tenemos, especialmente en nuestra sociedad, es el trato que tenemos con el dinero. Ya de por sí en nuestra cultura se nos enseña un poco, aunque sea inconscientemente, se nos enseña de que el dinero es algo malo y que las personas ricas son personas malas y que los pobres son gente de que merece alabanza, gente buena. Y hay un poco de peligro, si bien es cierto que nuestra condición económica no determina la clase de personas que nosotros somos. Y hay ciertos prejuicios. Y que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y conocemos la verdad, caen todos esos prejuicios que nosotros tenemos. Porque el problema con el dinero, como lo enseñamos el miércoles pasado, es cuando se transforma en un señor, en un rey, en un Dios. Y ciertamente yo no tengo dudas que en el mundo de hoy, nuestro Dios no es el Dios verdadero que rige este mundo. No hay ninguna duda de que el Dios que rige este mundo y el Dios al que toda la gente busca y alaba, independientemente de su religión, es el dinero. El dinero no está hecho para ser un Dios. El dinero no está hecho para ser un rey, ni alguien que determina las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Algo que siempre les enseño a la iglesia: nunca permitas que el dinero te diga lo que vos podés o no podés hacer en la vida, porque eso lo determina Dios. Y si Dios determina que algo vas a hacer y algún propósito para tu vida, entonces te va a dar los recursos para poder llevarlo a cabo. Pero lamentablemente somos esclavos, tanto los que tienen mucho como los que tienen poco terminan siendo esclavos del dinero. Entonces, nunca pongas al dinero como tu rey, como tu señor, como el que dirige tu vida o el que determina qué vas a hacer y hasta dónde vas a llegar en la vida. Y digo esto y lo voy a decir fuertemente, porque hay personas, yo entiendo nuestras necesidades y nuestras falencias,
Pero hay personas que le dicen a sus hijos, bueno, no, vos no mires esto, no aspires a esto porque nosotros no tenemos plata, no tenemos dinero. Nunca jamás permitas que el dinero determine lo que vos podés o no podés hacer en la vida. El dinero no es un rey, no es un señor, pero tampoco es algo malo. El dinero puede ser tu amigo, puede ser mi amigo. El dinero es una herramienta, es un siervo que Dios ha creado en la tierra, pero como muchos siervos de Dios se pueden transformar en señores, en reyes, es un siervo que Dios creó, para ponerlo en estos términos prácticos, es un siervo que Dios creó para que nosotros podamos lograr las cosas que tenemos que lograr. Es una herramienta. Así que nosotros hemos crecido en una cultura en la que el dinero se ve como algo malo, lo rechazamos inconscientemente. Y pasa algo muy tremendo. Cuando nosotros pensamos que algo es malo, inconscientemente lo saboteamos. Lo miramos como algo malo, o sea, aunque estemos necesitados de ese dinero y lo usemos y nos haga falta y soñemos con tener cosas materiales, si en nuestro inconsciente, ya estuvimos hablando del corazón, si en nuestro inconsciente, en nuestro corazón pensamos que el dinero es algo malo, lo vamos a sabotear, vamos a tratar de quitárnoslos de las manos, vamos a tratar de hacer cosas malas con ellos inconscientemente. Espero que entiendas esto. Es como, por ponerte un ejemplo, te enamorás de alguien, tu esposo, tu esposa, te casás, un novio, una novia, te casás con ellos. Pero inconscientemente toda la vida te han sembrado que los hombres son malos, que las mujeres son malas. Creo que esa es la causa del problema de muchos matrimonios hoy. Hombres que aman a sus esposas, pero en el corazón, en lo profundo del corazón, piensan todas las mujeres son iguales, todas las mujeres son malas, todas las mujeres son como tal o como esta, como otra. O también todos los hombres son los desgraciados, todos los hombres son infieles, todos los hombres son esto, son lo otro. Si estás en un matrimonio y constantemente estás pensando eso en lo profundo de tu corazón, tenés esa idea metida dentro tuyo, ¿sabes lo que vas a pasar? Inconscientemente vas a sabotear tu matrimonio, inconscientemente vas a sabotear a tu esposa, porque aunque la amás por fuera, en lo profundo de tu corazón estás pensando todo el tiempo, son iguales que todos, son malos. Y tristemente yo he visto mucha gente que de esta manera también quieren ser felices, aman a sus esposos y sus esposas, pero tienen esa idea tan arraigada de que hay algo malo en eso y de que hay algo que va a pasar malo. No sé si me están entendiendo este ejemplo. Entonces, con esto quiero explicarle, y dicho sea de paso, esta es la razón que yo creo por la que muchos matrimonios no están bien, porque es como si inconscientemente estuvieran saboteando su relación. Y lo mismo pasa con el dinero. Toda la vida te han dicho, el dinero es algo malo, no aspires, la plata pierde a la gente, la plata cambia a las personas, la plata. Entonces, hemos crecido con la idea, y no pasa esto en todos los países, pero especialmente en nuestro país, en nuestra cultura, hemos crecido con la idea de que las personas que tienen dinero son malas, de que tener dinero cambia a la gente, de que las personas cuando tienen plata se vuelven personas malas. Y es por supuesto una mentira muy contagiosa, una mentira muy creíble, por decirlo así, ¿no? Que la gente se la cree. Y entonces después cuando nosotros tenemos nuestra relación con el dinero ¿qué pasa? Tenemos dinero en nuestra mano y lo saboteamos, pensamos que es algo malo, por eso lo gastamos, lo malgastamos, no lo sabemos invertir, porque no nos damos cuenta que el dinero no es algo malo, es malo cómo lo usamos, pero el dinero es una herramienta que nosotros tenemos, es una herramienta que nos va a ayudar a tener cosas que nosotros queremos tener. Entonces, si vos estás pensando todo el tiempo, el dinero es algo malo, te va a pasar que lo vas a sabotear tus finanzas. Vas a estar saboteando todo el tiempo tu vida económica inconscientemente, porque nadie quiere hacer esto conscientemente. Entonces yo quiero hablar de algo hoy, en estos minutos que tengo, de que he aprendido, porque yo me he pasado mucho tiempo en mi vida como pastor y antes también, dando muchos consejos a la gente sobre economía, de lo que aprendemos en la palabra del Señor. Yo no soy un empresario, ni pude montar un negocio exitoso en mi vida, no tuve la oportunidad porque desde muy joven Dios me llamó a servirle. Pero sí he aprendido de la Biblia y la palabra del Señor y me considero un hombre que Dios me ha prosperado en mi vida. Dios me ha ayudado, he podido salir adelante, he alcanzado muchas cosas que Dios me ha concedido. Por supuesto, parte de eso es la bendición de Dios, pero parte también es haber aprendido de sus palabras. Como dice la palabra del Señor, y ya lo hemos mencionado muchas veces, Dios le dijo al pueblo de Israel, si vos
prestás atención a mis palabras, las pones por obra, todos los mandamientos que yo te mando hoy, vas a ser bendito en tu entrada, tu salida, y serás bendecido tu familia, serán bendecidos tus pertenencias, será bendecido todo en tu vida. Pero no solo es por la bendición de Dios, también es por prestar atención a sus palabras. Y yo muchas veces le he hablado a la gente, les he enseñado, pero me he frustrado muchas veces porque todos los consejos que doy a las personas les cuesta mucho ponerlo en práctica. Entonces he descubierto algo que yo espero que descubramos hoy. Por eso, y de ahí sale una de las palabras que yo estoy diciendo hoy, que la prosperidad es el resultado además de escuchar la palabra del Señor y de sembrar, que son los 3 puntos que vimos el miércoles pasado, el prestar atención a las palabras de Dios, poner en práctica y obedecer las palabras de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y además también nuestra siembra, todo lo que sembramos, todo lo que damos, todo lo que sembramos, sea para Dios o para la gente necesitada. Esos son los 3 aspectos más importantes de la prosperidad. Me he dado cuenta con el tiempo que no importa cuánto aconsejes a la gente, cuánto les diga y cuánto les enseñe y las personas aprendan, el dinero y cómo usamos nuestro dinero, la administración de nuestras finanzas es una extensión de nuestra personalidad, es una extensión de nuestro carácter, es una extensión de nuestras actitudes. Por eso es que yo creo que es tan importante que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque yo creo que el único que tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos, de moldear nuestro carácter es Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, en nuestras vidas. Por eso, como nosotros manejamos nuestro dinero, es resultado de la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida, forjando nuestro carácter. Hay personas que nacen ya con una personalidad, ciertas actitudes que son tendientes al ahorro, a la buena administración, pero la mayoría de las personas, especialmente cuando vivimos en lugares con crisis como los nuestros, en lugares de vaivenes económicos, la mayoría de las personas que vivimos en medio de este caos económico como el que nosotros hemos crecido, no sabemos administrar, no somos buenos administrando lo que Dios nos da. Y eso no es cuestión de no saber, sí es necesario, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, por eso quiero empezar por esto, es necesario aprender, es necesario formarse, es necesario invertir en todo lo que nosotros podamos aprender en cuanto a la administración del dinero, ya sea inversiones, ahorros, todo lo que es administración del dinero. Pero lo más importante, por donde todos debemos comenzar, es en el trabajo con nuestro carácter. Todas las personas que conozco manejan el dinero en base a cómo son ellos o todas las cosas que están en su vida y en su carácter y en su personalidad y también en su corazón. De repente hay personas que cuando se sienten deprimidas o cuando tienen alguna necesidad o cuando sienten alguna ansiedad, salen y compran y no piensan en lo que gastan y creen que ahí está la felicidad y el vacío que les va a llenar, ¿no? Por ponerles un ejemplo, como ese ejemplo hay montones, personas por ejemplo que se desesperan cuando no tienen y entonces salen y se endeudan y después no saben cómo pagar sus deudas, pero no tienen el carácter necesario para de repente pensar, sentarse, ver cómo van a administrar su dinero, pensar en su futuro, porque lamentablemente, como digo, ¿por qué digo que es un poco la cultura en la que vivimos? Porque vivimos en este ambiente de caos, en el que en Argentina no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de mucha gente? Disfrutemos ahora, pasémosla bien, después veremos cómo hacemos en el futuro. Cuando hay en otros países, en otros lugares donde uno puede proyectar en el futuro, uno puede planificar porque sabe que en el futuro va a poder tener bendición. Pero aquí un poco nos fuerza también el ambiente para que nosotros digamos, bueno, sobrevivo esta semana, sobrevivo hoy y veo lo que pasa el mes que viene, ¿no? Porque simplemente no podemos cargar con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, la Biblia nos habla muchas veces, y ustedes pueden leer, ya les dije, lean el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y en toda la palabra de Dios tenemos consejos de cómo administrar, cómo nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da.
y si nosotros administramos bien lo que Dios nos da, como lo vimos también en la parábola de los talentos, entonces es muy factible que Dios nos dé mucho más para que lo administremos. Pero hay un problema con la gente en cuanto a la administración, y todo está en el carácter. Todas las personas manejan el dinero en base a cómo son ellos. Por eso es a veces frustrante enseñarle a personas a administrar bien su dinero, pedirles que planifiquen, pedirles que hagan algo que no está dentro de su personalidad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No hay futuro para esas personas? ¿No hay arreglo para esas personas? Por supuesto que no. Por eso estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, cuando el Señor va cambiando y moldeando nuestras vidas, entonces el resultado o el fruto de eso tiene que ser una mejor administración de nuestros recursos y de lo que nosotros tenemos. De por sí, para la mayoría de la gente, es algo muy difícil hacer sacrificios. Pedirle a alguien un sacrificio, de hecho, solo mencionar la palabra sacrificio es algo repulsivo para la mayoría de las personas. Y es normal que así sea, porque todos nosotros no queremos vivir la vida sacrificándonos, queremos disfrutar. Todos estamos programados, por decirlo de alguna manera, para el placer, no para el sacrificio. Todos buscamos en la vida tener un bienestar, no sacrificarnos. Sin embargo, la Biblia nos habla claramente, no solo en lo económico, sino en todos los aspectos de la vida, que antes de que nosotros podamos ver algún fruto en nuestra vida, primero debemos sacrificarnos. De hecho, lo vemos hasta en el llamado del Señor Jesús, que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso los cristianos deberíamos, y pongo esto como algo probable, como algo que deseable, pero que no siempre se cumple, los cristianos deberíamos ser las personas más propensas al sacrificio. Claro, lo somos a veces en cuanto al servicio, en cuanto al servir a Dios, pero nos cuesta mucho en cuanto a la administración del dinero. Los hijos de Dios tienen que ser personas ahorrativas, personas que aprendan a sacrificarse, porque esa es una ley de la vida. Cuando nosotros sacrificamos el presente, el pos del futuro, el futuro es mucho mejor, y siempre algo que nosotros sacrificamos en el hoy va a traer mucho más frutos en el mañana. Esa es la simple y sencilla, o el simple y sencillo ejemplo de, por ejemplo, si yo tengo un puñado de semillas, yo puedo hacer dos cosas con esas semillas. Puedo mandarlas a moler y hacer harina y comerme el pan, o puedo sembrarlas y quizás pasar un poco de escasez y de hambre por un tiempo, pero en un futuro voy a tener un fruto mucho más grande. Y en la vida están las dos clases de personas, las que dicen: más sí, lo como hoy y ya mañana veré cómo sobrevivo. Pero está el que se sacrifica y dice: bueno, hoy vamos a hacer economía de guerra, pero vamos a esperar a sembrar esta semilla y vamos a esperar que dé su fruto con paciencia, pero el día de mañana vamos a tener mucho más para poder tener en abundancia. Y por supuesto de eso, volver a sembrar. Y llegará un momento que el que hace eso, incluso preparándose para los tiempos de pestes y de sequías que siempre vienen en la tierra, nunca le va a faltar. Nunca va a tener. El problema es que hay mucha gente y vivimos en un mundo en el que tenemos demasiadas personas del otro tipo, de las que prefieren comerse el pan, y entonces llegan puntos como estos en los que dice: bueno, sáquenle al que tiene mucho. Y entonces estamos premiando la irresponsabilidad del que no se quiere sacrificar, quitándole al que se sacrificó, esperando algún día tener cierta abundancia, y ahí donde está el problema. Por eso los países en el que la mayoría de la gente no ahorra ni se sacrifica son países pobres. Tan sencillo como eso. Porque tienen demasiada gente pidiendo recursos y muy poca gente generando los recursos. Y es por eso que las personas que aprendan en su vida a hacer sacrificios, a sacrificarse, pero claro, sacrificarse es cuestión de carácter. No tiene nada que ver con tener mucho o poco. No tiene nada que ver con tener muchos recursos o pocos recursos. Tiene que ver con aprender a sacrificar el hoy para tener un mejor futuro mañana. Claro, mucha gente no está programada para eso. El ser humano vivió mucho tiempo simplemente viviendo en la naturaleza y solo la naturaleza proveía lo que tenía que proveer.
Sin embargo, todos sabemos que esa situación se terminó en el huerto del Edén. Y Dios le dijo al hombre, vas a tener que salir y ganarte el sustento con el fruto, con el sudor de tu frente, vas a tener que ganarte tu sustento. Y desde ese día es así. Claro, nosotros ahora trabajamos para el Señor, yo lo he enseñado muchas veces, confiamos en Dios, creemos en Dios para nuestra bendición, pero además también de eso, de que Dios nos provee y nos bendice, nunca nos dejará faltar nada, nunca la Biblia nos dice que eso es una excusa para ser irresponsables, para no sacrificarnos, para no confiar en Dios. Y ese es el problema que tiene mucha gente, que toma solo lo que le conviene de la palabra de Dios y se olvida de todo lo demás. No solo lo que Jesús dijo, sino todas las demás cosas, todo lo que Jesús mismo enseñó con respecto a la buena administración, al saber sembrar. Lo mismo que vemos en la parábola de los talentos, aquel que negoció con los talentos en vez de tener miedo y esconderlo, o peor aún, gastárselo, negoció con ellos y los multiplicó en 5 talentos más. Por eso es que lo mejor que podés hacer por tu economía es permitir que Dios trabaje en tu carácter, que Dios te haga una persona propensa al sacrificio, al posponer los deleites y los placeres presentes en pos de tener un mejor futuro en el mañana. A sacrificarte hoy, aunque eso por supuesto a veces signifique hacer cosas que son duras de hacer. Nadie prospera en este mundo, cristianos o no cristianos, porque vivimos, a pesar de que somos cristianos, vivimos en este sistema capitalista, que hasta ahora es el mejor que hay, y espero que no haya escuchándome cristianos hablando en contra del capitalismo, porque el capitalismo es lo mismo, es un sistema, es una herramienta. Se puede usar para lo bueno o para lo malo. Es igual que el dinero. El capitalismo es simplemente el sentido, y por eso los países más prósperos del mundo y los países más ricos del mundo hoy son los países que fueron más cristianos en el pasado. Los países que más tienen sus raíces en la palabra de Dios. Si ustedes miran hoy el mapa de los países más libres, los más prósperos del mundo hoy, y miran hacia su pasado, quizás no su presente, pero miran hacia su pasado, se van a dar cuenta que la mayoría de ellos son países protestantes, bien aferrados a la palabra de Dios, con cimientos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce eso. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Esto que les estoy enseñando ahora, que el cristiano tiene que ser austero, que tiene que administrar bien los recursos que Dios le da. Y eso produjo que la gente empezara a ahorrar. Y ese ahorro produjo capital, de ahí viene la palabra capitalismo. ¿Y qué se hace con el capital? Se invierte. ¿Para qué? Para generar más recursos. Y eso, algo tan simple como eso, hizo que hoy haya una diferencia tremenda entre los países más ricos del mundo y los que viven en pobreza. ¿Por qué? Pero lo mismo que se aplica a los países, se aplica a nivel personal. Cuando uno se esfuerza, cuando uno sacrifica hoy, sea ahorrando, invirtiendo, administrando bien, frenando los impulsos personales. Porque yo sé que a todos nos gusta el asado, a todos nos gusta pasarla bien, a todos nos gusta disfrutar hoy, a todos nos gusta con lo que hoy tenemos pasarla bien. Ese es el primer impulso personal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los cristianos tenemos que aprender a frenar nuestros impulsos, a hacer ciertos sacrificios, a administrar bien algo que Dios nos da, porque tenemos que rendir cuenta, no a nosotros mismos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y como digo, si Dios ve que somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Ese es un principio de la palabra de Dios. Si somos fieles en lo poco, si Dios ve que somos buenos administradores, no solo del dinero que Dios nos da, los dones, los talentos, el tiempo que Dios nos da. Si somos buenos administradores, si no perdemos el tiempo como la mayoría de la gente pierde el tiempo. Por supuesto, esto no significa ser adictos al trabajo o a eso. Dios puso cada cosa en su lugar. Y Dios nos da siempre todas las cosas en abundancia, dice la Biblia, para que las disfrutemos. Entonces, cuando yo hablo de sacrificio, no estoy hablando de un sacrificio supremo, de un sacrificio terrible, casi insoportable. Estoy hablando simplemente de no ser como la mayoría de las personas, que simplemente no les importa
y gastan como si no tuvieran. Todos los países empiezan siendo pobres. Todas las personas empiezan siendo pobres, salvo algunos por ahí, personas que tienen ciertos privilegios, que quizás no llamarle privilegio, quizás cierta bendición, por decirlo así, de ya tener recursos que les heredan sus padres. Pero la mayoría de las personas empezamos pobres. Pero a medida que Dios va trabajando en nuestro carácter y vamos aprendiendo, entonces vamos creciendo. Y es por eso que yo te estoy enseñando esto, porque lo he aprendido a lo largo de los años. Podés pedirle a alguien, enseñarle un montón de cosas. Por eso hoy no voy a perder tiempo en darte un montón de recursos y consejos, que además también podés encontrarlos en muchos videos y material que hoy si vos querés aprender de gente que realmente tiene negocios y eso. Simplemente te digo, deja que Dios trabaje en tu carácter, en tu vida. Aprende como cristiano a frenar tus impulsos, tus deseos, a no desesperarte, a confiar en Dios, a esperar en Dios, a creerle a Dios, a poner en práctica su palabra, a saber que hoy nosotros obedecemos a Dios, pero no vemos los frutos automáticamente, que lleva su tiempo. Yo he visto gente mucho más próspera que yo en mis comienzos, pero hoy muchos de ellos están en la misma situación o peor de lo que de lo que estaban en su tiempo. Y yo he prosperado y he salido adelante. Lleva su tiempo. Lleva muchos años sembrar y sembrar hasta que empezás a ver los frutos. Lleva mucho tiempo ahorrar y confiar y administrar los recursos que Dios nos da. Pero tarde o temprano va a dar fruto. Yo no tengo dudas. Yo no estoy aquí para darte recetas mágicas. No te voy a decir que la semana próxima todo estará próspero. Quizás si Dios hace un milagro. Pero sí quiero decirte, si hoy empezás a dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, en tu carácter, dejás que el Señor trabaje en tu vida, que Dios cambie todo, sometés todos tus sentimientos y tus emociones al Señor, aprendés de la palabra de Dios, dejá que Dios forme tu vida y que la palabra de Dios sea la máxima en tu vida. Porque en definitiva al final la cuestión es esta. Hay un montón de gente que va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pero hay muy poca gente que la pone en práctica. Hay muy pocas personas que toman esa palabra y la hacen suya y la hacen parte de su vida. Simplemente escuchan y se sienten bien por lo que están escuchando y hasta le dan la razón a la palabra de Dios, pero no se aplica a sus vidas. Por eso es que el pueblo de Dios que escucha, aprende la palabra de Dios y deja que eso forme su carácter, serán los mejores administradores y sin dudarlo, no importa en el lugar donde estés, vas a florecer. Por eso la Biblia dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y eso es lo que va a suceder con nosotros, vamos a florecer en este tiempo. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las crisis, vamos a florecer porque estamos plantados en la casa de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Quiero terminar esto con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, gracias Señor porque hoy podemos aprender una vez más de los principios de tu palabra. Señor, te pido que le agregues a esta palabra más sabiduría, más entendimiento, más revelación. Y te pido que trabajes en nosotros. Ahí donde estás, orar al Señor y decirle, Dios, te pido que trabajes en mi vida, que me enseñes, que formes mi carácter, que tu palabra me haga el hijo que vos querés que yo sea, que todo mi carácter y mis actitudes sean cambiadas y transformadas de tal manera que la manera que yo administro cambie, que la manera como hago todas las cosas en mi vida cambie. Por eso te agradezco por tu obra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás obrando en mí, tu palabra está obrando en mí. Y todo lo que estás haciendo en mi vida, Señor, yo creo y recibo tu bendición y declaro que seré próspero. Plantados en tu casa voy a florecer, voy a ver tu gloria. Todos los que están a mi alrededor serán benditos por causa mía. Lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu bendición. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, muchas gracias por darme este tiempo, por compartir este tiempo conmigo. Si ustedes tienen algo para sembrar para Dios, ya saben, ahí tienen las cuentas o simplemente guárdenlo y denlo. Y si tienen alguien a quien ayudar, seamos los que ayudamos en este tiempo. Estamos para servirles, para ayudarles a todos los que necesiten. Gracias por este tiempo, les mando un abrazo fuerte y los espero en nuestra próxima charla. Bendiciones a todos.